poco sobre el comportamiento de la superestructura, el comportamiento estructural de la superestructura de un puente. Vamos a hablar un poco de generalidades de la superestructura y qué es lo que hay que tener en cuenta en primera instancia en un análisis. Bueno, primero un comentario sobre la importancia de los métodos computacionales. Ustedes ya han nacido con las computadoras, pero tengan en cuenta que unas cuantas décadas atrás se aplicaban métodos de cálculo manuales o mediante tablas. Entonces la aparición de las computadoras y los métodos de cálculo computacionales tienen muchas ventajas, pero hay que saber usarlos con precaución, que es lo que se comenta en esta primera parte. La ventaja es que permiten obtener una solución rápidamente, aplicable a todo tipo de estructura, en el caso nuestro de puentes, aplicable a todas formas de tableros, todo tipo de puentes, tableros rectos, oblicuos, curvos, continuos, con rigidez constante o variable. Tengan en cuenta que hace unas 3 o 4 décadas, diría yo, para calcular un edificio, digamos de 10 pisos, un edificio común, grande para lo que hay en Tucumán, pero un edificio normal, para el cálculo completo, un proyectista o un calculista de estructura podía estar un poco más de un mes trabajando en obtener solicitaciones y dimensionado. Entonces lo importante era hacer un buen predimensionado. Los mejores calculistas, los que tenían éxito, eran los que sabían, tenían unas buenas formas de hacer predimensionado. ¿Por qué? Porque si al final de ese proceso de cálculo había que redimensionar, bueno, prácticamente había que empezar de nuevo y era mucho tiempo perdido. Cosa que actualmente con las computadoras se encuentra totalmente superado. Ustedes saben hacer un modelo de un edificio, capaz que se lo puede hacer en una tarde. Se pueden probar distintas variantes y en cuestión de minutos uno va modificando rigideces de elementos, de viga o de columna, y va observando cómo se modifican los resultados. Entonces, eso que aplicamos con todas esas ventajas en los edificios, también vale para el caso de puentes. Se aplican a distintos tipos de tableros de puente, a distintos tipos de secciones transversales. Hay que controlar los resultados, eso no es tan fácil, no es tan simple, no resulta tan simple en los métodos manuales, pero es posible con el uso de los programas controlar los resultados. Por ejemplo, ¿qué resultado controlaríamos? Si alguien quiere decir, expresarse después de ejecutar un programa de cálculo de estructura, ¿qué es lo primero que harían? A ver, vamos a minimizar esto para ver quiénes quieren participar. Después de ejecutar un programa para calcular un edificio, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ustedes y controlan? Yo controlaría las deformaciones. Las deformaciones, bien. También puede Más o ser, menos, ingeniero, controlar sí. si el sistema de convenciones de positivo y negativo es el mismo que con el que estamos trabajando, ¿no? En los diagramas de momentos. El sistema de coordenadas, me dice, de convenciones. Claro, hay convenciones de momentos positivos, negativos, de tracción, de compresión. Si es el mismo que Bien, estamos adoptando. bien, bien. Está bien, eso quizás habría que mirarlo un poquito al empezar o antes de empezar, ¿no?
Respecto a las deformaciones, ¿qué controlarían? ¿Quién dijo deformaciones? ¿Qué controlarían de las deformaciones? Por ejemplo, en un edificio, en una viga continua, ¿qué controlarían? Las flechas. Las flechas, bien. ¿Y qué buscarían? O sea, las flechas, ¿en qué sentido? ¿A qué específicamente? ¿A qué se refiere? Que las flechas no superen el estado del límite de servicio. Bien, bien. Bueno, a ver, vayamos de lo general al particular. Lo general sería ver la deformada general de la estructura. Si la deformada general es congruente con las condiciones de apoyo y de carga. Porque si ustedes ven que donde había un apoyo, la estructura baja 10 centímetros y ustedes han puesto un apoyo rígido, bueno, significa que el apoyo no está bien vinculada la estructura con el apoyo, ¿no? O hay algo raro. Entonces, vamos de las cosas más gruesas a las más finas, ¿no? Que la forma, si es una viga continua, por ejemplo, que la forma que adquiere al cargarla sea la esperada, en el sentido de que dónde tengo que tener las curvaturas hacia abajo y dónde tengo que tener las curvaturas hacia arriba. En la zona según esté en la zona de tramo o en la zona de apoyo. Si tengo un edificio con carga horizontal, por ejemplo, de viento, ver que esa forma también sea compatible con la acción aplicada, que el edificio no se deforme para el otro lado, por ejemplo, ¿no? Lo cual significaría que la convención del signo, como decían acá, o la convención de aplicación de carga está al revés. Bueno, entonces, eso es una de las cuestiones a controlar la deformada, y ya cuando uno entra a hilar más fino, ver si estamos verificando condiciones de deformabilidad, si estamos dentro de las flechas admisibles o las flechas esperadas, las deformaciones esperadas. Si no, si fueran excesivas, por ejemplo, habría que redimensionar, repensar la estructura. Otra verificación simple que ustedes hacen desde que han aprendido a calcular vigas es respecto a las reacciones. ¿Qué verifican respecto a las reacciones? Ya con los valores de las reacciones. Hacen una sumatoria de reacciones que tiene que, junto con la sumatoria de fuerzas aplicadas, tiene que cerrar. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerza vertical igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. Caso contrario, habría algún problema que habría que verificar. Y después que uno ha verificado más o menos las deformaciones, las reacciones, hay que entrar a analizar los diagramas de esfuerzo. Por ejemplo, el diagrama de momento. Que el diagrama de momento sea el esperado, esté de acuerdo a lo que uno espera. El diagrama de momento, sobre todo, es uno de los que es más intuitivo, más fácil de darse cuenta, pues está relacionado, como ustedes saben, con la deformada. Y luego la relación entre diagrama de momento y esfuerzo de corte, donde tengo los saltos de diagrama de momento se reflejen en el corte o al revés. Las relaciones que ustedes conocen que hay entre cambio de instantáneo en el diagrama de corte, por ejemplo, por aplicación de una fuerza, y cómo se ve reflejado eso en el diagrama de momento, por ejemplo. Bueno, entonces esos son unos primeros controles que uno tiene que hacer. Uno no tiene que confiar ciegamente en lo que sale del programa de cálculo, porque uno puede haber cometido errores
en el ingreso de los datos o en la interpretación de cómo se ingresan los datos. Entonces, es fundamental controlar. Bien, entonces, como decía también, la ventaja de los programas de cálculo está en la economía, en el tiempo y en los gastos de recursos. Digamos, uno puede resolver un problema rápidamente, lo cual significa menos horas de ingeniería. Pero hay que tener en cuenta cuáles son las hipótesis de entrada. Y entre ellas, no olvidemos que la mayoría de los programas simples que uno usa de cálculo de estructura considera un comportamiento elástico lineal, tanto para los materiales como para la geometría. Y esto, ¿será verdad? ¿No será verdad? Bueno, a propósito de ello, hay un investigador, un pensador, digamos así, que decía que la exactitud de cualquier método de análisis para una estructura particular es difícil de prever y más aún de controlar. La exactitud depende de la correcta elección del modelo para presentar o representar tres características muy complejas. Primero, plantea el tema del comportamiento de los materiales. Segundo, la geometría y tercero, las cargas. Como les decía, respecto a los materiales, suponemos generalmente, salvo programas muy específicos, que los materiales son elásticos y lineales. Ahora, nosotros generalmente trabajamos con hormigón armado o con estructuras metálicas o con estructuras mixtas que incluyen acero y hormigón. Entonces, en este punto tenemos que preguntarnos, ¿los materiales son realmente elásticos? Bueno, sabemos que el acero, para niveles de carga por debajo de cierto valor, que llamamos límite de proporcionalidad, tiene un comportamiento lineal elástico. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación entre tensiones y deformaciones responde a una ley lineal, o sea que las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones, que es lo que dice la ley de Hooke. O, dicho en otras palabras, que un incremento de las acciones produce un incremento en la misma proporción de las deformaciones. Bien, esto que sabemos que resulta válido bajo ciertos niveles de carga para el acero, ¿qué pasa cuando nos vamos al hormigón? El hormigón ya no es tan así. El hormigón, como ustedes saben, tiene para niveles de carga muy, muy bajos, por debajo de la fisuración, uno podría considerar un comportamiento elástico lineal, pero una vez que aparece microfisuración, que aparece para cargas de uso, ya normalmente tenemos microfisuraciones, ya el hormigón, si analizamos su comportamiento, carga de desplazamiento o tensión de formación, empieza a mostrar una ligera pérdida de linealidad. Y esa pérdida de linealidad se va incrementando a medida que incrementamos las acciones externas, las tensiones. Entonces, el hormigón, si bien lo podemos considerar elástico, lineal, para niveles de carga bajo, sabemos que es una aproximación que estamos haciendo, que tiene ciertos límites, cierto grado de validez. Digamos, si estamos con niveles de carga del 10 o el 20% de la tensión de rotura, podemos decir, bueno, estamos en una zona elástico-lineal, del 30% de la tensión de rotura. Pero si ya estamos con un 50% de la tensión de rotura, ya seguramente estamos en una zona donde el comportamiento no es elástico-lineal. Entre otras cosas, si yo en esa ecuación, en esa
curva, tensión de formación, por ejemplo, que puedo obtener en un ensayo. Si yo he superado el 50% de la tensión última de la probeta y la descargo, van a ver que esa probeta no vuelve a su condición inicial, o sea que no recupera su estado de deformación original. ¿Por qué? Porque se ha producido un daño en el material. Eso se llama una deformación, ha quedado una deformación plástica o deformación remanente. Bueno, otro de los problemas que se nos presentan en las estructuras reales es la geometría. Piensen que cuando nosotros dibujamos una viga, la representamos por medio de una línea. Y esto a veces puede ser cercano a la realidad, pero cuando estamos con un puente, la estructura es mucho más compleja y lo que hacemos nosotros es una representación simplificada de lo que es la realidad. Lo representamos, si estamos con un modelo, con una serie de barras, con una serie de elementos planos, o en algunos casos con elementos tridimensionales, que más o menos intentan adaptarse a la geometría real. Pero la geometría real de un puente es muy compleja. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también, que nuestra geometría es una representación simplificada de la realidad. Y por último, las cargas. Las cargas reales, estamos aplicando cargas reales en las estructuras. Bueno, eso es una gran incertidumbre que hace que frecuentemente uno, para determinar la carga tanto en un edificio como en un puente, se guíe mucho por estadística. Piensen cuando ustedes aplican una carga en un edificio para calcular la estructura del edificio. ¿Qué les dice el reglamento? Van a un reglamento que les dice la carga en un edificio de vivienda, en los dormitorios, por ejemplo, o en el comedor, vale cuánto. ¿Cuántos kilonewtons por metro cuadrado vale? ¿Se acuerdan? 2. 2 kilonewtons más o menos, sí. En zonas de escaleras, por ejemplo, vale 4. En balcones creo que vale también 4. En un depósito vale como mínimo 5, pero depende de qué sea el depósito. Y así, en una oficina vale 3. Ahora, ¿esas cargas serán reales? Bueno, es difícil de saberlo, ¿eh? Si ustedes recorren un edificio de varios pisos y de varios departamentos y hicieran un estudio de qué carga hay en uno y en otro, podrían encontrar diferencias importantes. No todos los usuarios tienen el mismo tipo de mueble, algunos guardan más material bibliográfico que otros. Algunos tendrán un departamento con muy pocas muebles interiores y los otros tendrán totalmente contrarios, llenos de cosas, ¿no? Entonces, las cargas reales responden, o las cargas que usamos responden a una representación simplificada y generalmente estadística de la realidad. Y lo mismo pasa, o más complicado, en el caso de los puentes. Las cargas van cambiando en el tiempo, a veces salen camiones con cargas diferentes, pero se trata de que las cargas por eje no cambien, porque los controles que se hacen en ruta son de carga por eje, para que no produzcan daños en el pavimento. Pero bueno, si en un puente que estamos calculando va a pasar la máxima carga que uno usa en el cálculo, si va a pasar una vez en la vida útil, o va a pasar 50 veces en la vida útil, o no va a pasar nunca, y no lo sabemos. Eso es difícil de saber. Bueno, acá hay un artículo que les dejo para que lo lean. Y después les voy a hacer una pregunta en la próxima clase.
sobre el mito de la caverna del ingeniero de estructuras. Lean y después vamos a hacer algunas preguntas sobre esto en la clase que viene. Ahora enseguida, antes de finalizar la clase, les voy a hacer unas preguntas sobre la charla del puente de Córdoba que viste la semana pasada. Bueno, entonces este artículo que está en la dirección, el enlace está en la parte inferior de la proyección. Es el que les dejo para que analicen. Bueno, acá está con color medio feo. No importa. Bueno. Comentarios generales sobre los tipos de superestructura del puente. Entonces, como decía, el cálculo computacional no es cuestión de usar la computadora y ya está todo listo. Hay que adecuarse, hay que comprender la estructura, comprender el comportamiento físico de la estructura. Y tener en cuenta el comportamiento físico y con el ingenio del proyectista, tratar de interpretar el resultado sin recurrir a complicadas teorías matemáticas. No es como me decía un contador hace mucho, que decía, bueno, ya ustedes tienen el programa de cálculo y ya está, como que ya cualquiera es ingeniero. Y bueno, no, eso es una visión muy, muy errada de la realidad, ¿no? No es cuestión de tener el programa de cálculo ahí. Hay que saber ingresar los datos y hay que saber interpretar los datos. Bueno, los principales tipos de superestructura podríamos clasificarlos, como se dice, como indicamos acá, porque esto no puede variar según que tomemos un libro u otro. Pero podríamos decir que los tipos de superestructura son de viga única, en emparrillado, de placas, de losas y vigas o tipo celulares o cajones. De viga única sería una viga longitudinal, simplemente apoyada o continua. ¿Sí? El caso típico es de un puente peatonal. Un puente peatonal que a veces llamamos pasarela peatonal. Como ustedes saben de materias anteriores, para que podamos considerar un comportamiento de viga, la longitud tiene que exceder al ancho del elemento que estamos considerando, de tal forma que al actuar la carga, la viga se flexione y torsione sin que la sección transversal altere su forma. O sea que la dimensión principal de la viga tiene que ser varias veces superior a las dimensiones de la sección transversal. Bueno, algunos casos de puentes de viga, que son puentes peatonales, son como el mostrado en esta figura, en esta fotografía, por ejemplo, se calculan como si fuera cualquier estructura de viga, ya sea simplemente apoyada o continua, según tenga o no continuidad. Aquí estamos observando que esta estructura tiene una junta, o sea que esto es una viga isostática, son elementos independientes. En cambio, en esta imagen anterior, fíjense que es una losa sin vigas, o acá hay aparentemente unos elementos metálicos, sí, aparentemente esta es una estructura puramente metálica, un tablero metálico, con una chapa seguramente superior. Bueno, pero esto no tiene mayores problemas respecto a lo que ustedes ya saben de cálculo de vigas, de las materias de estabilidad y el dimensionado con la materia hormigón. Hay diseños más sofisticados, algunos de estos diseños se han ejecutado, otros son solo proyectos, pero digamos que no ofrece mayores problemas
el cálculo de este tipo de estructura. Complicando un poquito más la situación de cálculo, encontraríamos un sistema de emparrillado, o sea, un sistema en el que tenemos vigas longitudinales y transversales que sirven de apoyo a una losa. Entonces, las cargas se transmiten entre las vigas gracias a un mecanismo de flexión y torsión entre una y otra, ¿no? Como ustedes saben, si ustedes analizan la viga en una dirección, lo que es un salto en el diagrama de momento flector en apoyo, por ejemplo, implica una torsión en la viga perpendicular. Entonces hay una relación entre esfuerzos de flexión y de torsión, un mecanismo conjunto en el emparrillado de viga que hace que sea interesante, digamos, para resolver una estructura de puente, pero que casi no se usa en este momento. ¿Y por qué no se usa? Por las dificultades constructivas. Porque se tiende hacia la prefabricación, hacia prefabricar las vigas longitudinales y usar un mínimo de vigas transversales, porque en caso contrario la materialización de esas vigas en obra requiere utilizar muchas operaciones in situ, mucho hormigón en obra y detalles de armado en obra, es lo que se trata de evitar. Entonces estos sistemas se usan cada vez menos. Un sistema de emparrillado de vigas sería el que nosotros tenemos en las aulas de la facultad, en las aulas del blog que usamos para las clases ampliamente de ingeniería. Recuerden que ahí tenemos, cuando estén sentados de nuevo ahí, fíjense hacia el techo y tenemos un sistema de vigas en dos direcciones. Bien, la superestructura del emparrillado se resuelve con cualquier programa convencional de cálculo basado con análisis tipo emparrillado, un programa convencional basado en métodos matriciales. Particularmente, la mayoría de los programas que usamos emplean el método de elemento finito. Otra opción es usar una placa para la superestructura de placa, en la que tiene la ventaja de que se distribuye la flexión y la torsión en todas las direcciones dentro del plano. La placa es isótropa, o sea que tienen el mismo comportamiento en todas las direcciones, si su rigidez es constante en todas las direcciones, ¿no? Si no tenemos cambio de sucesor. Y ortótropa cuando tal rigidez varía al menos en dos direcciones perpendiculares. Bueno, la introducción de la armadura de la placa introduce cierta anisotropía u ortotropía. Ya al introducir armadura hay algunas pequeñas diferencias, más importantes serán cuanto mayor sea la armadura, en los comportamientos en una dirección y otra. Pero no son detalles muy importantes. Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, las estructuras de la placa se usan para, superestructuras de placa se usan para luces menores, podemos decir acá, hasta 25 metros. ¿Por qué? Porque para luces mayores, 20 o 25 metros, ya el peso propio de la estructura es muy considerable. Y si decimos, bueno, a ver, ¿qué porcentaje del momento reflector lo tenemos por peso propio y qué porcentaje lo tenemos por carga de uso? Y vamos a ver que el porcentaje de peso propio es cada vez mayor respecto al total. Entonces la estructura se torna antieconómica. Bueno, entonces de ahí ya vamos a ver cuáles son las otras variantes. Antes comentemos que esta placa puede estar armada también por una serie de vigas prefabricadas, como viguetas, como se muestra acá, sobre las cuales se cuela hormigón in situ. Claro está que esto ya no tiene un comportamiento isótropo, no es lo mismo el análisis en la dirección de las vigas, de las viguetas, que el análisis perpendicular a lo mismo. Aquí hay un ejemplo de vigueta con
prefabricada con cierta armadura, que pueden ser de hormigón armado o pretensado, y se completa con una losa in situ que lleva alguna armadura mínima superior. Bien, cuando ya las luces son más importantes, digamos luces mayores de 15 metros, por decir algo, el peso propio comienza a tomar mucha importancia y es conveniente introducir huecos, como se muestra en esta figura, ya sea de sección circular o rectangular, para eliminar el material que menos colabora, que es el cercano al eje neutro. Tenemos un esquema en la parte superior y otro esquema en la parte inferior de un puente areal que hemos comentado en clases anteriores. Bien, bueno, así puede haber otro tipo de combinaciones, como la que se muestra en la figura, para tratar de formar esa placa de la superestructura. En general, estos comportamientos, el análisis de esta estructura, se realiza en este momento con programas computacionales. Se puede hacer un primer tanteo con métodos manuales, con tabla, pero cuando uno hace el cálculo definitivo recurre a algún método computacional. Por ahí van a encontrar comentarios en estas proyecciones que son extraídos del resumen de la recopilación que hizo el ingeniero Guzmán, y por ahí son cosas que han quedado superadas en el tiempo. Por ejemplo, dice acá que el análisis riguroso de la fiabilidad de la placa era hasta hace poco laborioso aún por métodos computacionales, y que se podrían calcular considerando empalillado de vigas longitudinales y transversales. Bueno, hoy en día con los programas que usan el método de placa, ya no es complicado resolver una solución de este tipo. Los métodos manuales de ese equipo pueden resultar eficientes en algunos tipos de tableros, pero su uso ha ido decreciendo progresivamente con el tiempo. Bueno, prácticamente toda la estructura de puente en este momento, cuando uno quiere ya realizar un cálculo fino, tiene que realizar una modelación computacional. Acá les dejo también un enlace, vamos a entrar, de cómo realizar un análisis computacional o alguna pequeña idea, después vamos a ver en otras clases, cómo realizar un análisis de un elemento finito con elemento de barra para tableros de losa maciza. Entonces, si bien esto vamos a ver más adelante, pero lo que uno hace es reemplazar la estructura real, la losa, en este caso, por un conjunto de barras en dos direcciones. Acá están representadas con color rojo y color azul. Entonces, lo que hace es, suponiendo que cumplamos con las condiciones de relaciones ancho-luz, etc., entonces lo que hacemos es reemplazar la estructura real, que es la placa, por un conjunto de vigas en dos direcciones. Hay algunos consejos de cuántas barras tomar, etc. Esas barras tienen unas propiedades geométricas que nosotros le ingresamos. Entonces esas barras simulan partecitas de losa y están vinculadas todas unas con otras formando un emparrillado. Entonces, esto es como para que vayan teniendo una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de modelación de una losa, en este caso, mediante un conjunto de barras, para resolverla con un programa computacional basado en métodos de cálculo matricial, como puede ser el método de elemento finito. Bueno, volviendo entonces, acá estamos, después
no miran en detalle en ese tema. Pasamos entonces de lo que era la losa maciza a una superestructura formada por losas y vigas. Cuando ya entramos en luces más importantes, en lo que la placa o la losa maciza o la losa una aligerada se vuelve una solución no conveniente por su peso propio importante, se recurre a una combinación de losa con viga conectada o solidaria. Como decía acá, la ventaja es que es más liviano que el caso de tablero tipo placa y en consecuencia apto para los rangos de luces más extensos. ¿Qué quiere decir esto? Que si comparamos una solución de resolver un puente de 30 metros con una losa maciza y resolverlo con una solución de vigas y losa, bueno, la solución de vigas y losa seguramente habremos empleado mucho menos hormigón y será una solución más adecuada para ese caso. Bueno, podemos decir que las soluciones de superestructura de losa y vigas se dividen en dos grupos. Primero, aquellos en que las vigas están muy cerca una de otra o casi pegadas, que se denomina losa de viga contigua o yuxtapuesta. En cambio, cuando están separadas una de otra, se habla de losa y vigas espaciadas. Generalmente el primer caso es para luces más reducidas y el segundo caso es para luces más importantes. Por ejemplo, los casos de puentes con vigas yuxtapuestas, como las bases que comercializan en la industria local de prefabricación, van a ver que, por ejemplo, cerca del supermercado Easy Jumbo, en la avenida que está cercana a esto, que cruza un canal, Alfredo Guzmán se llama la avenida del lado de Chevabuena. Hay tres puentes ahí, están resueltos con vigas yuxtapuestas dispuestas una a la par de otra de sección doble T de 40 centímetros de altura o 40 o 50 centímetros de altura y la misma dimensión en el ancho. Se colocan las vigas prefabricadas una al lado de la otra, algo parecido a esta solución, solo que esta es con vigas T, la otra que lo estoy hablando es vigas doble T, y sobre las vigas se elabora un tablero de hormigón armado. Generalmente las mismas vigas sirven de encofrado. Bien. Entonces, en el caso A, en que las vigas están muy cercanas, casi tocándose, generalmente se usan vigas prefabricadas, pretensadas, y como decía, agregamos in situ una losa de hormigón armado que conecta a todas las vigas. En cambio, en el otro caso, cuando son para luces más grandes, ya las vigas están separadas una de otra. Esto lleva a que hay que usar algún encofrado, que puede ser recuperable o no, para elaborar in situ el tablero. Se dispone generalmente las vigas separadas, una distancia de 2 metros, de 3 metros, de 3 metros y medio, más o menos, por dar una magnitud, entre ejes. Y la losa se cuela in situ en la parte superior, o también la losa podría estar compuesta por segmentos o sectores prefabricados que se unen en obra. Bueno, acá estamos viendo algunos ejemplos. ¿Y qué pasa respecto al comportamiento? Bueno, el comportamiento no es el mismo. Pensemos primero en el caso de la losa y viga contigua. Cuando actúa una carga, la losa se flexiona con una onda suave, pero prácticamente se comporta como si fuera una losa única. Actúa la carga y se flexiona como un conjunto con una onda suave. A diferencia de la losa y viga espaciada, cuando actúa la carga sobre una de las vigas, la placa no deforma según una única onda, sino como una onda continua transversalmente. Se comparen
la deformada de la figura de la izquierda con la de la derecha y observen que los comportamientos son distintos. En un caso se comporta como una losa, prácticamente el de la izquierda, en el otro caso no deforma según una única onda, sino como una onda continua transversalmente. Bien, entonces estos problemas de resolución, del cálculo de este tipo de estructura, se analizan generalmente con programas basados también en métodos de elementos finitos. Por ejemplo, acá se muestran salidas de programas computacionales donde hay un tablero con de 5 vigas y en la figura inferior, por ejemplo, se analizan momentos flectores para una de carga permanente, por ejemplo. Entonces, mediante un diagrama de colores, uno puede analizar el comportamiento, ver si es el esperado y obtener algunos valores que sirvan para el dimensionado. Bueno, de esto ya vamos a ver en más detalle en las clases posteriores. Otra opción que nombramos sobre la superestructura es trabajar lo que se denomina superestructuras celulares o vigas cajón. En realidad podríamos hablar de placas multiceldas y de vigas cajón. ¿De qué se trata esto? Se compone de un número de placas delgadas y almas más gruesas que forman una determinada cantidad de celdas. Cuando se utilizan las estructuras celulares, cuando ya tenemos luces más importantes, digamos 30 metros o más. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca un uso eficiente del material, bajo peso y una aceptable rigidez seccional y sorcional. Este tipo de estructuras se puede construir in situ o pueden ser prefabricadas. A veces se distingue para describir el comportamiento del tablero, se puede distinguir entre placas multiceldas y vigas cajón. ¿Qué sería esto? En el primer caso, sería como lo esquematizado arriba, que se usarían tableros anchos, de poca altura, por ejemplo, o sea, donde tenemos una luz reducida, un tablero ancho formado por un determinado número de celdas. Esta sección transversal no se presta a la construcción fabricada en base a dovelas, por ejemplo, construir por dovelas, creo que lo he mencionado anteriormente, lo vamos a ver en una de las últimas clases de puentes sobre fabricación. Construir segmentos longitudinales de puentes e ir uniéndolos, insisto. Bueno, distribución transversal de carga no resulta tan efectiva como en el caso de una placa maciza o alineada, debido a que la losa superior e inferior flexan independientemente, originándose la distorsión de la sección. ¿Qué quiere decir esto? La distribución transversal de carga se refiere a cómo se comporta la estructura cuando yo aplico una carga puntual, por ejemplo, en una zona de la estructura. No cuando aplico una carga uniforme en toda la losa, sino cuando aplico una carga lineal o una carga puntual o una carga en una zona, por ejemplo, una carga simétrica. Entonces, colaboran todas las vigas, no colaboran, cual colaboran más o menos. Esto es lo que llamamos distribución transversal de cargas. Y eso también lo vamos a ver en las clases posteriores. Entonces, como dice acá, este tipo de estructura con el elemento hueco y así delgado no es muy efectiva en cuanto, o no es tan efectiva como la placa maciza o alineada en cuanto a la forma en que se distribuye cada carga. Una placa maciza, si yo aplico carga simétrica, se va a distribuir mejor que en una estructura como la de Kenken. Cuando se deforma, podría pasar que se deforme como se esquematiza aquí. Entonces no todas las vigas trabajan igual, y hay algunas deformadas que son muy diferentes a las de la losa maciza. En cuanto a las perforaciones o a los aligeramientos, llamados alveolos,
podrían ser orificios cilíndricos o rectangulares, tratando de que el diámetro, si usamos el edificio cilíndrico, no exceda el 60% de la altura del tablero. Si no, vamos a tener distorsiones mayores. Bien, para luces mayores generalmente se recurre a orificios rectangulares, conservando ciertos espesores mínimos en la losa superior e inferior de alrededor de 15 o 20 centímetros. El otro caso que comentaba, uno era la placa multicel, que hemos llamado, y el otro de la viga cajón. La viga cajón nos referiríamos a la estructura como la de esquema. Se componen de una o más grandes celdas, entre las cuales en el borde pueden presentar una sección triangular con el alma interior inclinada. Fíjense la diferencia entre la esquema superior y inferior, que el superior se utilizaría para anchos más importantes. Bien, estas soluciones se utilizan para puentes, tanto la de arriba como la de abajo, por puentes de 10 o 12 metros de ancho. Bueno, en el caso de arriba se puede usar anchos un poco mayores, hasta que el disponer de esas almas verticales y los otros paredes inclinadas hace que podamos llegar a anchos más grandes con la losa superior. Porque ¿qué pasa si nosotros aplicamos una solución como la de abajo para un puente muy ancho, digamos de 20 metros de ancho, pasar que la losa superior puede resultar muy armada, porque va a estar apoyada solamente en esas dos palmas, y cierta distancia grande no va a salir mucha sección para la losa superior. Entonces, cuando la losa es muy grande, tan ancho y tan grande, ya conviene ir a otro tipo de soluciones, por ejemplo, usando dos cajones. No tengo acá el caso, pero después se lo mostraré. Pero bueno, esta es la otra solución, como ya hemos tratado en algún ejemplo anterior, que se usa para puentes importantes, digamos, de 40 metros para arriba, pueden ser construidas in situ, como la imagen. Sabemos que plantas in situ podemos armarlas en espera. Casi siempre se usa el retazado, siempre. Tiempo. Pueden ser plantas in situ, pueden ser fabricadas y en obra con el pensado. Esto digo para un puente de uso importante, para un puente no quiero lograr un impacto visual, o para puentes curvos. En cuanto a las alternativas de construcción, en puentes de luces moderada, la viga cajón se hormigón in situ, cada vez se emplea menos el hormigón in situ, o se emplean dos velas dispuestas sobre un cofrado, o sea, la construcción in situ, utilizando una viga de lanzamiento y presensándola posteriormente en un trabajo. Esto quiere decir construir un sector rabanada, digamos, longitudinal del puente, por ejemplo, de 4 metros, y luego unirla con el segmento ya construido, unirla mediante presensado en obra. Esto, como les digo, vamos a ver una clase específica sobre construcción de puente. Vamos a ver que hay distintos tipos de construcción. Bien. Entonces, cuando encuentren la información para resolver un problema, ustedes verán en la práctica que nos encontraremos con planos como estos. Algunos son planos para estudiar previamente la zona, como curva y nivel, y otros que estamos mostrando acá son esos planos donde se hace materializado el puente, otros son planos de la estructura del puente propuesto.
y estos ya son planos de armadura de un elemento específico, una viga interior o una viga exterior. Bueno, un poco esto es lo que ustedes van a ir resolviendo en las clases prácticas. Y otros ejemplos de cómo uno encuentra la información o qué es lo que uno tiene que elaborar para presentar la estructura del puente. Bien, en los minutos que quedan, cerrar esto. En los minutos que quedan, dejarse sacar. Vamos a hacer una evaluación de lo que me han asistido a pasar las clases pasadas, son del puente de la Sota. Son una pregunta simple, se la voy a pasar por mail. Necesito que se enciendan la cámara, que tengan el micrófono disponible. Yo les voy a pasar una mail ahora. Tengo unos 50 ejemplos que figuran en el sitio guaraní. Hay uno que otro que figura como condicional, otro igual en cripto. Y hay 3 personas que no figuran en el sitio guaraní, pero las tenemos registradas. También les voy a dar el mail a esas personas, pero no les voy a corregir prueban y una u otra, pero no resuelvan su situación de inscripción. Ya saben que la condición para que podamos pasar la regularidad de las promociones es que ustedes tengan inscrito oficialmente en la facultad y que salgan en la lista de inscripción antes de que concluya la materia. No hay acá usado condicional, la inscripción el año que viene, la nota el año que viene, cosas de ese tipo, no sé. Pero primero les mando un mail de prueba y vemos si todos lo reciben, y si todos lo reciben les mando un pequeño cuestionario para que lo contesten brevemente. Ahora les mando el mail de prueba.